restricciones. Vamos a hacer el ejercicio mismo con un sistema de restricción un poquito más complejo, que es un sistema de restricciones polinomiales sobre intervalos de enteros. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Entonces, siempre que van a describir un sistema de restricciones, entonces me tienen que contar cómo se escriben las restricciones en ese sistema. Y cuáles son sus dominios, etc. Entonces, aquí los dominios van a ser intervalos de enteros entre A y B. O sea, A punto B trata de todos los enteros que están entre A y B. ¿Listo? Eso es lo que significa A punto B cerradito. El intervalo AB. ¿Cómo van a ser las restricciones de mi sistema? Van a ser de la forma S igual a 0. O sea, lo que quiero yo sacar son restricciones que dicen que un polinomio da 0. Donde S es un polinomio, posiblemente en varias variables, con coeficientes enteros. Entonces, por ejemplo, ¿cómo van a ser mis restricciones? Cosas como esta. 2 por x a la 5 por y al cuadrado por z a la 4 más 3 por x por y al cubo por z a la 5 menos 4 por x a la 4 por y a la 6 por z al cuadrado más 10 es igual a 0. Entonces, esta es mi S. Y esta completa S igual a 0 es mi restricción. ¿Cierto? Y mis variables x, y, z son variables cuyos dominios van a ser intervalos enteros. ¿Listo? Eso es lo que yo puedo escribir. Y voy a tener una función objetivo que es un polinomio. Entonces, el objetivo es encontrar el mayor valor que saque esa función, ese polinomio, satisfaciendo estas restricciones. Hay muchos problemas de la vida real que se modelan así. Entonces, con esto se permite modelar un tipo de problemas. Son problemas que se modelan con restricciones polinomiales sobre intervalos enteros. ¿Por qué polinomiales? Porque fíjense que cada término de esto es un polinomio en varias variables, x, y, z. Polinomio en varias variables, x, y, z. Se llaman restricciones polinomiales. Entonces, esas son las restricciones que puedo escribir y ahora quiero hacer un sistema que me las resuelva, ese tipo de restricciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver ese tipo de restricciones? Por ejemplo, me dicen, encuentre una solución para x al cubo más y al cuadrado menos z al cubo igual a 0. Esta está más sencilla que la de arriba, pero es una restricción polinomiales, ¿sí? En el intervalo 1,1000, o sea que x, y, z están entre 1 y 1000. Sujeto a que, ¿qué digo? Tal que 2 por x, y menos z sea máximo. O sea, esta es la función objetivo. Esta es la restricción polinomial que hay. Estos son los dominios. Y esta es la función objetivo y necesito encontrar los valores de x, y, z tal que esto sucede y esto es máximo. ¿Cómo voy a hacer eso? Aquí, mira, la respuesta va a ser x igual a 112, y igual a 832, z igual a 128 y el valor de la función objetivo va a dar 186.240. ¿Cómo encontró esos valores? Entonces tiene que poner un sistema de restricciones a funcionar para encontrar esos valores. Ese es el objetivo de hacer restricciones. De un solver de esto, lo que hace es y encuentra una solución. Entonces, ¿cómo funciona el sistema de restricciones? Entonces, lo primero es, ¿y qué voy a propagar? No, lo primero es escoger una forma sintáctica deseada. Entonces, aquí dicen, vea, voy a permitir que mis ecuaciones, o sea, estas ecuaciones, estas expresiones, S igual a 0, se escriban, voy a permitir que se escriban solo de esta manera. A1 por x1 más A2 por x2 más A3 por x3 más A4 por x4 más A5 por x6 igual a B. O sea que no voy a permitir en mi forma sintáctica deseada x al cuadrado o x al cubo, cosas de este estilo. No. Cada x está elevado a la 1. O sea, son polinomios lineales. A1 por x1 más A2 por x2 más A3 por x igual a B. Y las únicas ecuaciones complicadas que voy a permitir son de 3 variables, que dice x por y igual a z. Eso es lo único que voy a permitir escribir. Pero si yo solo permito escribir eso, ¿puedo escribir la restricción? ¿Puedo escribir esta de aquí arriba? Por ejemplo, ¿puedo escribir x al cubo más y al cuadrado menos z al cubo igual a 0? Entonces yo le diría, sí, la puedo escribir. Vea, por ejemplo, yo podría hacer algo como esto. X al cubo.
Entonces podría escribir algo como esto. Voy a poner que X, está como muy chiquito, ¿cierto? Le pongo, ¿dónde es que le pongo? Bueno, X, acá. Mm, Bueno, no sé por qué no me está saliendo más grande, no tan chiquitica. Bueno, voy a escribir y le miro cómo agrando eso. X, ¿cómo es que poner X por X? Igual a, voy a llamarla X1. Entonces, esa ecuación sí es de esta forma. X, como esta, X por Y igual a Z. X por X igual a X1. Tiene esa pinta, ¿cierto? Entonces ya tengo, pero X por X, ¿qué representa? X al cuadrado, ¿cierto? Pero yo quiero X al cubo, entonces voy a hacer otra ecuación que diga X por X1 es igual a X2. Entonces, ¿quién va haciendo X2 ahí? X al cubo. Listo. Entonces ya tengo X al cubo. ¿Cierto? Ahora voy a tener el Y al cuadrado. Entonces voy a poner aquí, no, esto tengo que ponerlo más grande, pero no sé cómo. Entonces, con Y, entonces voy a poner Y por Y por Y igual a Y1. Entonces ya tengo como Y al cuadrado. Y con Z voy a hacer lo mismo que hice con X, o sea, Z por Z igual a Z1 y Z por Z1 igual a Z2. Y ahora voy a escribir que X2 más Y1 más menos Z2 es igual a Z. Entonces tengo esta ecuación, todas estas ecuaciones son de la forma deseada. ¿Sí? ¿La ven aquí? Y la otra que hay ahí es algo por algo por algo por algo igual a algo sin ninguna variable. Y aquí quedó X2, 1 por X2 más 1 por Y1 más menos 1 por Z2 igual a 0. O sea, pude escribir esta ecuación en la forma deseada, ¿cierto? Eso es lo que se llama preprocesar. Preprocesar es llevar mis restricciones a la forma deseada. Entonces, ¿por qué la forma deseada desea que sea así? Ya van a ver por qué. Porque cuando las cosas están escritas así, entonces hay un método para resolver las cosas. Entonces lo que dice es, primero escríbamelas como yo quiero que me las escriba y luego sí le aplico el método para resolver. ¿De acuerdo? Eso se llama preprocesar, llevar a la forma sintáctica deseada. ¿Está claro? Sí. El problema que C es igual a X. ¿Problema en qué sentido? No, pero esa es de esta forma. Es de la forma de la de abajo. No, no tiene que ser diferente de ello. Lo que dice es que las ecuaciones que permite mi sistema son la multiplicación de dos variables es igual a una tercera o la suma de una ecuación lineal con variables es igual a una constante, ¿sí? A 1 por X1 más 2. Pero no permito ecuación, no permito en mi sistema deseado, no permito que me escriban 2X a la 5 por Y al cuadrado por Y. Esto no permito que me lo escriban. Pero ya saben cómo lo puedo escribir. Uso una variable para representar a X5, a la 5. Otra para representar a Y al cuadrado. Otra para representar hasta la 4. Ahora, ¿cómo hago para X
X1 por Y1 por Z1, ay, no, no puedo, ¿no? Entonces ahora hago X1 por Y1 es otra, y luego multiplico esa por Z1 y ya me quedó la multiplicación de estos tres. Y finalmente la puedo llevar a esta forma deseada. Esta la puedo llevar a la forma deseada sin ningún problema. Eso sí me van a salir muchas más ecuaciones. Pues aquí tenía una y en la forma deseada, miren, esta había, aquí tenía una y en la forma deseada hay una, dos, tres, cuatro, cinco, hay 6 ecuaciones. Y en la otra va a haber, no sé, 70, no sé cuántas. Va a haber un montón de ecuaciones. Pero puedo coger, o sea, las ecuaciones que yo quiero escribir se pueden escribir solo con estas dos formas. Entonces, eso preprocesar es transformarlo para llegar allá. Entonces, por ejemplo, si alguien me escribe, eh, esa que tenemos ahí arriba, suma desde i igual 1 hasta n de m sub i es igual a 0, pero m sub i no es de la forma a por x sub i, sino que puede ser a por x al cuadrado, por y al cuadrado. O sea, m sub i no es de la forma deseada, ¿cierto? Entonces dice, vea, a cada una de esas, llámela bi. O sea, B1 igual a M1, B2 igual a M2, con BI variables nuevas. Y entonces ponga que la suma desde 1 hasta 1 de un B1 por más B2 más B3 es igual a 0. Y entonces ya convirtió esta en esto. Y las otras diga que M1 da B1, que M2 da B2 y MN da BN. Probablemente M1 igual B1, M2 igual B2 y MN igual BN no están en la forma deseada, pero ya esta sí está en la forma deseada. Y entonces vamos, cada vez tenemos menos ecuaciones en la forma deseada, hasta que al final están todas en la forma deseada. ¿Sí? Eso es reprocesar. Luego, ¿qué quiero yo aquí? Quiero encontrar una solución óptima con respecto a la función objetivo. O sea, cuando haya encontrado una solución óptima con respecto al objetivo, ya terminé. Eso es ser feliz. Bien. Ahora viene cómo voy a propagar. Entonces, resulta que para decir cómo voy a propagar, les voy a contar, ¿cómo se llama? Teoría de cómo se suman, se multiplican o cosas, intervalos. Porque mis dominios son intervalos. Y yo quiero que mis intervalos puedan recortarse, podarse, gracias a las operaciones. Me dicen X por Y es igual a Z. Entonces yo quiero que el dominio de X, el dominio de Y, el dominio de Z se recorten. Porque X por Y tiene que dar Z. Pero para hacer eso tengo que contarles primero qué matemática hay detrás de eso. Porque muchas veces la propagación proviene de una propiedad matemáticas. Entonces empiezan aquí a contar qué es aritmética intervalar. Ahorita vamos a ver cómo se propaga, pero para decir cómo propaga necesitamos entender un poquito de aritmética intervalar. Entonces dice, si X y Y son conjuntos enteros, y me dicen sume X con Y, o sea, conjuntos, ni siquiera intervalos. X es un conjunto de enteros, Y es un conjunto de enteros. Podrían ser intervalos, porque los intervalos son conjuntos enteros, pero podrían ser no intervalos, conjuntos de enteros no seguidos. Entonces dice, si X y Y son conjuntos de enteros, el conjunto X más Y es un conjunto también. El conjunto de la suma de los elementos del uno más los elementos del otro. O X menos Y es el conjunto de restar los elementos de un conjunto con los elementos del otro. O multiplicar X por Y, el conjunto de X por el conjunto Y, es multiplicar los elementos el conjunto resultante, multiplicar los elementos del uno por los elementos del otro. O dividir, es el conjunto resultante de, son los U en Z, tal que U por Y da X. Es decir, son los, o sea, fíjate que no dividimos porque no queremos dividir por cero, sino lo que queremos hacer es, cuando U es como un X dividido un Y, pues si U por Y da X, es como si U fuera X dividido Y. Si U por Y da X, es como si U fuera X dividido Y. Bien. Entonces, eso sería sumar, restar. Aquí hay ejemplos. Un minuto. Entonces voy a un minuto. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí. Supongamos que X es el conjunto que tiene al 1 y al 3. Lo estoy inventando aquí, no sé qué va a dar. Y que Y es el conjunto que tiene al 2 y al 4. Entonces quedaría X más Y. Da un conjunto. De sumarlos de aquí con los de aquí, o sea, 1 más 2 daría 3, ¿sí o no?
1 más 4 daría 5. 3 más 2 daría 5, pero como es un conjunto, el 5 ya está, no lo repito. Y 3 más 4 daría 7. Ese es el conjunto de X más Y. ¿Sí lo ven cómo se calculó? ¿Qué sería el conjunto X menos Y? Ah, pues el conjunto X menos Y es cogerlo, 1 menos 2 daría menos 1. 1 menos 4 daría menos 3. 3 menos 2 daría 1. Y 3 menos 4 daría menos 1, pero como menos 1 ya está repetido, no lo repito. Daría menos 1, 3 y 1. Ese sería X menos Y. ¿Qué daría X por Y? Ah, pues X por Y da 1 por 2 da 2. 1 por 4 da 4. 3 por 2 da 6 y 3 por 4 da 12. Sería ese conjunto. ¿Listo? ¿Y qué sería X sobre Y? ¿Sí? Enteros, ¿no? Son enteros. Son conjuntos de enteros. Entonces, X sobre Y sería, digamos, uno quisiera poner ahí un medio, pero un medio no es un entero. Quisiera poner un cuarto no entero, o 3 medios, o 3 cuartos, pero ninguno, o sea, va a dar vacío. Va a dar vacío porque no hay ningún entero que multiplicado por alguien de Y, de alguien de X. O sea, ¿quién multiplicado por 2 da 1? No hay ninguno. ¿Quién multiplicado por 4 da 1? Entero. No hay ninguno. O sea, o si quieren, ¿qué número de X multiplicado por 2? ¿Qué número de Y multiplicado por qué entero multiplicado por 2 da 1? Ninguno. ¿Qué entero multiplicado por 2? Por 4 da 1, ninguno. Por 2 da 1. ¿Qué entero multiplicado por 2 da 3? Ninguno. ¿Qué entero multiplicado por 4 da 3? Ninguno. Aquí no se pudo. Entonces, X por Y, X sobre Y da vacío. Esas son las operaciones sobre conjuntos. Con esas maneras de sumar y de unir, de sumar así. Así, señor. 3, 3. Sí, sí, no sé por qué quedó 2. 3. 3, 1 más 4 da 5, 3 más 2 da 5 y 1 más, y 3 más 4 da 7. Sí, sí, sí. Es 3. No sé por qué escribí 2, pero tienes razón, es 3. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora entonces, ¿qué es lo que ellos quieren hacer? Ellos quieren decir, como mis dominios son intervalos, entonces voy a tratar de, y los intervalos son conjuntos enteros, entonces voy a tratar de hacer esas operaciones sobre conjuntos enteros, trasladarlas a intervalos. Entonces, dados dos intervalos de enteros, X y Y, y A un entero, si X y A es un entero, entonces dice, X inter Y, ya sabemos que intersectar dos intervalos sabemos que es, ¿cierto? Un intervalo, intersecta dos intervalos, o da vacío, o da los que están, o se solapan, y da lo que quedan en los dos. X más Y, ¿qué sería? Pues hacer la suma como conjuntos que hay allá arriba, y X menos Y sería hacer la resta como conjuntos que hay allá arriba. Pero cuando usted intersecta dos intervalos, ¿qué da? Si usted intersecta, este es el intervalo de X, digamos, y este es el intervalo Y, digamos. Pues cuando usted los intersecta, da este intervalo, ¿cierto? X inter Y. Los enteros que estén ahí, X inter Y. ¿De acuerdo? Bien. O sea que la intersección de dos intervalos da un intervalo. ¿Qué da sumar dos intervalos? Quiere decir que yo sumaría los elementos de aquí con los elementos de aquí, y ese sería el intervalo X más Y. Pero si yo sumo el mínimo de aquí con el mínimo de aquí, digamos que me dé este aquí, y sumo el máximo de aquí con el máximo de aquí, digamos que me dé esto por aquí, entonces puedo asegurarles que X más Y da esto. El conjunto X más Y da un intervalo, donde el menor es sumar los dos menores del intervalo y el mayor es sumar los dos mayores del intervalo. Y todos esos están ahí adentro.
Sí, lo que pasa es que aquí arriba no teníamos intervalos, teníamos el 1 y el 3, no era un intervalo porque faltaba el 2. ¿Sí? Y el 2 y el 4 no eran intervalos. Pero si hubieran sido intervalos, venga, los modificamos. Si esto hubiera sido el 1, 2, 3, es el intervalo 1, 3, ¿cierto? Este sería el intervalo 1.3, ¿sí o no? Y si aquí tuviera el 2, el 3 y el 4, sería el intervalo 3.4. Y si ahora lo sumo, quedaría X más Y daría 1 más 2, 3, 1 más 3, 4, 1 más 4, 5. O sea, aquí faltaría el 4. Luego 2 más 2, 4. Ahí ya está. 2 más 3, 5. Ya está. 2 más 4, 6. Aquí faltaría el 6. Y luego 3 más 2, 5. Ya está. 3 más 3, 6. Ya está. 3 más 4, 7. Ya está. O sea, esto que dio un intervalo, ¿sí o no? Dio el intervalo 3.7. ¿Y qué es el intervalo? 3. ¿Lo hice bien? Otra vez. Ah, es que este era el intervalo 2, 4, no el intervalo 3, 4, el intervalo 2, 4 era el de arriba. Entonces ahora sí, 1 más 2 da 3, 3 más 4 da 7. Sumar el intervalo 1, 3 con el intervalo 2, 4 dio el intervalo 3, 7. El resultado es sumar los dos límites inferiores, los dos límites superiores del nuevo intervalo. O sea, hacer x más y. Y hacer x menos y es igual. Es restar el más pequeño con el más pequeño y el más grande con el más grande y da ese intervalo. O sea que sumar, intersectar, sumar y restar intervalos da intervalos. ¿Qué pasa si yo divido x por un numerito, por a? Por ejemplo, si yo divido el intervalo en y, el intervalo, acuérdense que aquí yo cambié, ¿no? O sea, aquí estos no los he calculado bien. Luego luego los voy a quitar porque estos no los he calculado. Entonces voy a ir. Me dicen, haga x dividido el conjunto que tiene solamente al 2, digamos. Entonces, x no, y. Bueno, x podría ser, pero quiero hacerlo con y. Y dividido el conjunto que tiene solo al 2. Entonces, ¿qué daría? Daría 2 dividido 2, o sea, 1. 3 dividido 2 no, porque no da entero, y 4 dividido 2 daría 2. ¿Y qué dio? Un intervalo. El intervalo 1, 2. Y siempre dividir un intervalo por un valor va a dar un intervalo. Eso es lo que dice aquí arriba, aquí abajo. A ver, x dividido por un valor va a dar un intervalo. Pero, por ejemplo, x por y no tiene por qué dar un intervalo de enteros. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo que había aquí. Vamos a hacer x por y. X por y. ¿Qué daría según la definición como conjunto? Daría el 1 por el 2, quedaría el 2. El 1 por el 3, quedaría el 3. Y el 1 por el 4, quedaría el 4. El 2 por el 2 quedaría 4. El 2 por el 3 quedaría 6. Y el 2 por el 4 quedaría 8. El 3 por el 2 quedaría 6. El 3 por el 3 quedaría 9. Y el 3 por el 4 quedaría 2. ¿Es eso un intervalo? No, ¿por qué no? Porque no es continuo. ¿Cuál falta? Falta, por ejemplo, el 5. Falta el 7. O sea, no puedo decir que sea el intervalo 2, 12, porque faltan muchos de ellos. Entonces, multiplicar dos intervalos no dio un intervalo. Sumarlos sí, restarlos sí, dividirlos por un solo número sí, pero multiplicarlos entre ellos no necesariamente da un intervalo. A menos que, dice aquí, a menos que el X o el Y tengan un solo numerito. Entonces ahí sí va a dar intervalo, porque va a multiplicar cada uno por el y va a dar un intervalo. Bien. Entonces, y dice X dividido Y, X dividido un solo numerito, sí, pero X dividido varios, tampoco tiene que dar un intervalo. Y aquí hay ejemplos. El 2, 4 más el 3, 8 da el 5, 12. El 3, 7 menos el 1, 8 da el 6 menos 5. Y ustedes pueden mirarlo y verán que da el 3, 3 por el 1, 2 no da el intervalo 3, 6. Da el conjunto que tiene el 3 y el 6, pero ni el 4 ni el 5 ya no llegan a estar ahí. El 3, 5 dividido menos 1, 2 da menos 5, menos 4, menos 3. No da ni menos 2, ni menos 1, ni 0, ni 1. Y 2, 3, 4, 5. O sea que no da un intervalo. ¿Cierto?
Y si lo hiciera al revés, menos 3,5 dividido menos 1,2. O sea, que el de arriba tuviera el 0. Entonces ahí sí, cualquier número natural funciona. Porque aquí está el 0 y 0 multiplicado por cualquier cosa da 0. Entonces, tengo que cualquier número multiplicado por 0 da esto, o sea, cualquier número pertenece a este conjunto. Entonces, pasan cosas como esta. O sea que la aritmética intervalar no es tan bonita o tan... No me da intervalo. O sea, no es cerrado. Multiplicar intervalos no me da intervalo, dividir intervalos no me da intervalo. Entonces, no tiene propiedades bonitas matemáticas para poder hacer matemática con ellas. Entonces, deciden que necesitan para hacer matemáticas aquí, el objetivo no es propagar, pero para propagar necesitamos hacer matemática, y para hacer matemática necesitamos que los intervalos den intervalo. Entonces, se van a inventar esa notación, int de x, es el intervalo más pequeño que contiene los elementos que hay ahí. Pero ese sí es un intervalo, el más pequeño que contiene un intervalo ahí. En el caso de arriba, por ejemplo, el intervalo, el de 3 por 1, 2, pues 3 por 1, 2 no daba el intervalo 3, 6, pero el intervalo más pequeño que contiene el 3 y el 6 sí es este. O el intervalo más pequeño que contiene el menos 5 y a esos que están allí era el menos 5, 5. Y el intervalo más pequeño que contiene a esto, pues eso sí lo sé, no, es todos los enteros. Entonces, de esta manera, con esa cosa, entonces se van a inventar las reglas de propagación. ¿Cómo van a hacer? Entonces, dicen, como mis fórmulas son de esta forma, suma de igual a 1 hasta n de a y x igual a b, entonces yo podría despejar la variable j de allí. Entonces despejo la variable j y me da b menos, paso a restar todos los otros que no tienen a j, a este lado, y dejo aquí solamente a j por bj, y luego paso a dividir a su j. Entonces me queda, despejo xj. Entonces, al despejar xj da esto, y entonces dice, eso me da una regla de propagación. ¿Cuál regla de propagación? Dice, si usted tiene que esta ecuación de a1 más x1 más x2 más a n de x n igual a b, y los dominios de x1 son de 1, de x2 de 2 y de xn de n, entonces usted puede dejar la misma ecuación, pero todos los dominios iguales excepto el dominio de j. El dominio de j lo va a reducir, o sea, lo va a propagar. ¿Cómo lo va a propagar? Entonces, como x sub j da esto, entonces él dice, vea, pues, el intervalo de xj ya tenía dj, o sea que ahora es dj intersectado con los valores que puede dar ahora. Pero ¿qué valores puede dar? De aquí dice, vea, esta suma, entonces la tomo como aritmética. ¿Qué hago? Hago AI, que es un valor, lo multiplico por DI y cojo el intervalo que da eso. El intervalo más pequeño que tiene eso. Sumo todos los intervalos con la suma de intervalos. Eso me da un intervalo. Resto B con eso me da un intervalo. Y lo divido por este solito, eso me da un intervalo. Por lo tanto, todo esto de aquí me dio un intervalo, intersecto ese intervalo con este intervalo y me da un intervalo. Y ese es el nuevo intervalo para D sub J. Sí, uno se ríe, pero toda la... O sea, lo que digo es, ahorita van a ver cómo los propagadores funcionan y van a ver, lo único que hay detrás de los propagadores es algo de matemáticas, pero esta matemática es matemática de la matemática que ustedes ya han visto, no tiene nada de especial, solo que está aplicada en intervalos. O se ríen porque no entienden. Si no entienden, díganme. O sea, ustedes vieron álgebra lineal, ¿cierto? En álgebra lineal despejaban ecuaciones lineales para resolver conjuntos de ecuaciones lineales. Entonces despejaban una incógnita. Aquí es despejar la XJ. ¿Cómo se despeja XJ? Pues, creo que ahorita voy a ver un ejemplo ahí concreto. Pues, el de este menos pasos a restar al otro lado todos los otros, dividido de la sub J me da XJ. O sea, despejé XJ. Pero con ese despeje, ¿qué es lo que busco? Que como yo sé cuál es el dominio donde están los X sub I, como yo sé que A sub I es A sub I, entonces yo ya sé que A sub I por X sub I me va a dar algo, entonces cojo el intervalo más pequeño que me da esto, y sumo todos los intervalos, me da un intervalo, lo resto me da un intervalo, lo divido por un valor, me da un intervalo, y entonces ese va a ser el nuevo intervalo donde va a estar el valor de X sub J. Entonces lo intersecto con el intervalo que ya traía. Si hay algo en común, pues eso es lo que queda, y si no hay nada en común, pues quedará vacío.
y entonces habré propagado y habrá un dominio vacío y con un dominio vacío fallará. Y eso lo hago para todas las variables, no solamente para la J, lo hago para la 1, para la 2, para la 3, para la 4, para la 5, para todas las puedo hacer. Y entonces tengo una regla de propagación por cada variable. Y ahora, eso es lo que hago con las ecuaciones, con las restricciones que están escritas con esta forma sintáctica deseada, con esta. Ahora, la otra forma sintáctica deseada era x por y igual z. Entonces, ¿qué hago cuando tengo x por y igual z? Entonces digo, bueno, pues si x está en un dominio de x, y está en un dominio que son intervalos, z está en un dominio z, entonces la regla 1 diría que z no puede tener sino valores en el, como va a multiplicar de x con y, entonces yo multiplico el intervalo multiplico de x con dy, o sea, el dominio de x con el dominio de y, que eran intervalos, pero la multiplicación de intervalos no necesariamente da intervalo. Lo vuelvo a un intervalo, el intervalo más pequeño que contiene esa multiplicación, y lo intersecto con dz, porque los valores de z tienen que estar aquí. Bueno, en dx por dy, en int no, pero es lo más pequeño que puede ser el intervalo. Entonces lo intersecto con eso y ahí puedo. Pero la regla también la puedo aplicar con x y también la puedo aplicar con y. Entonces lo que dice es, ¿cómo cambiaría el intervalo de x? No, el intervalo de x sería dividir el de z con el de y e intersectarlo con este. ¿Y cómo cambiar el intervalo de y? Dividir el intervalo de z con el de x y ahí cambiarlo, intersectarlo con el de y así cambiaría el de y. Y entonces tengo tres reglas para apodar x, y y z cuando la ecuación es x por y igual a z. Entonces esos son mis propagadores. Este es el propagador de x por y igual a z. Esta regla 1, la regla 2, la regla 3 para propagar x por y igual a z. Y estas son las reglas, n reglas para propagar una cosa de estas con n variables. Tengo n reglas. Y entonces, ¿qué hace mi sistema? Mi sistema lo que hace es, ¿cómo se llama? Propagar. Entonces, por ejemplo, me dicen x por y es igual a z. Solo esa ecuación, sencilla, solo una. Con x entre 1 y 20, y entre 9 y 11, y z entre 155 y 161. Entonces, ¿qué podría hacer? Entonces yo diría, bueno, yo podría multiplicar... ahí no está. Pero entonces, si aplico estas reglas, vamos a aplicarlas para que lo vean. Si aplico estas reglas, entonces, la regla diría, multiplique el intervalo 1,20 por el intervalo 9,11. ¿Cuánto va a multiplicar el intervalo 1,20 por el 9,11? Multiplicar el 1,20 por el 9,11, el intervalo 1,20. Por el intervalo 9,11, quedaría. Recuerden que no da multiplicar, no da 1 por 9, 9, y 20 por 11, 220, pues no necesariamente va a dar eso, sino que va a dar el intervalo más pequeño que contiene todas esas multiplicaciones. La más pequeña sí va a dar 1 por 9, la más grande va a dar, la más grande va a dar 220, va a dar el intervalo 9, 220. Pero no quiere decir que todos den, o sea, por ejemplo, 12, 9, 10 y 11 están ahí, porque 1 por 9 da 9, 1 por 10 da 10 y 1 por 11 da 12. Pero el 12, por ejemplo, que está en este intervalo, no se consigue multiplicando. El 2 tiene que multiplicado por el 6, pero no hay 6 aquí. O sea, el 12 está en este intervalo, pero el 12 no es multiplicación de estos con estos, ¿cierto? O sea, como para decirles que este es el intervalo más grande que contiene a 1,20 por 9,11, pero no es el intervalo resultante de multiplicar esos dos, porque no es un intervalo, el resultado multiplicado esos dos, bueno, daría 9,220. Y si a eso lo intersecto con 155, 161, ¿qué da?
da el mismo 155, 161. Luego, aplicar la regla 1 no me puedo dar nada. No puedo nada, porque de un intervalo muy grande con el otro no puedo nada, porque ya el 155, 161 ya estaba ahí. Pero entonces apliquemos la regla con el X, que dice es divida, o sea, intersecte 1,20 con dividir el intervalo Z con el intervalo Y. Entonces, el Z era 155, 161. 155, 161. Y el Y era 911. Y entonces pensemos cuáles divisiones de esas dan enteros. 155 dividido 9 por una 9, no. 155 dividido 10 tampoco da entero. 155 dividido 11 tampoco da un entero. Entonces, luego viene 156. Dividido 9 por una 9, eso tampoco. 156 dividido 10 tampoco. 156 dividido 11 da 11 en 15, da 1 y sobran 4, tampoco. 157 dividido 9 por una 9 y 967 tampoco, ¿no? 167 tampoco, con 9 tampoco, con 10 y con 11 por una 11, no tampoco. 168, 157, 158. 158 dividido 9, 9, 15, 6 y 68 tampoco. Ni 158, ni 100, 158 sobre 10 tampoco, y 158 sobre 11 tampoco da porque da 159 sobre 9 tampoco, 159 sobre 10 tampoco, 159 sobre 11 tampoco. 160 sobre 9 no, pero sobre 10 sí. Entonces da 16. Primer numerito que me da ahí. 160 sobre 11 tampoco da entero. 161 sobre 9 tampoco da entero. 9, 16, tampoco. 161 sobre 10 no, y 161 sobre 11 tampoco. 11, 59. No. Entonces, esto da el conjunto que tiene 16 nomás, y el conjunto que tiene 16 nomás, el intervalo más pequeño que lo contiene es el mismo intervalo 16, 16. O sea que aplicando esa regla de propagación, ya propagué aquí. Ya me encontré que X está entre 16 y 16. Ahora tengo que aplicar la misma regla a Y. ¿Cuál es la regla de Y? La regla de Y es... la regla de Y es coger 155.161 y dividirlo por 1,20. Por 1,20. Pero eso sí va a dar 155 dividido 1. O sea, cualquiera dividido 1 va a dar, o sea, 155, 161 van a estar ahí. O sea, aquí va a estar 155, 156, 157, 158, 159, 160 y 161 fijo van a estar ahí. Luego con dividido 2, ya no todos, porque 155 dividido 2 no da entero, pero 156 dividido 2 sí, que da 78. 156, 158 da 79 y 160 da 80 y ya. Y ahora divido 3. 155, 1, 5, 6 y 5, 11, ¿no? 156, sí. 156 da 52. 159, entonces da 53, me imagino. Y ya. Y luego divido 4.
155 dividido 4, no, 156. 4 en 15 a 3, sobran 3. 9, 4 por 9, 36, por eso es 39. Y 159 dará, y 156 y 160, te dará 40. Bueno, y así sigue uno. Pero, ¿qué intervalo va a dar esto? Este intervalo, este lo vamos a tener que intersectar con el de Y, que es 9, 11. Pero 9 y 11 todavía no están ahí, no, todavía me toca seguir. 140. Ahora sigue, iba dividido 4, ahora dividido 5, con 155 da 33, da 31, y 160 da 32. Dividido 6, 155 no, 156 es por 2, 12, a 15, 3, 36, 26. Pero ya no más. Luego viene dividido 7, 150 ¿cuál da? 155 no, 156, 2, 14, aquí no, 7, 157. No, y si no hay 161 tampoco, hasta 162 sí, 7 por 2, 14 a 16, no. 161 sí, 161 dividido 7 da 7 por 2, 14 a 16, da 23. Con 8. Pero ninguno de esos funciona porque tengo que intersectarlo con 9, 11. ¿Sí? Y entonces voy llegando a los más grandes que se ha dividido, voy a empezar dividido 20. 155, el único que da ahí es el 8. 160 dividido 20 da 8. Entonces dividido 19. Y estoy casi seguro que lo que va a pasar es el 10 sí, porque el 10 da 10 por 16 da 160. Entonces va a estar metido ahí. El 9, no sé, porque 9 por, sí, 9 por 9 por 15, 9 por 18. ¿Cuál dio dividido 9? 9 por algo da 150, alguno de aquí, 9 por 9 en 16, 1 y sobran 7 y en 71 estaría 8. Entonces sería 18, entonces sería 17, 9 por 17 da 9 por 7, 63. Y 9 por 1, 9, 6, 15, 153. O sea, el 9 va a estar aquí, el 10 ya está aquí y el 11 seguro que va a estar aquí. Y van a estar otro poconón. Pero ese intervalo intersectado, el intervalo que dé esa cosa intersectado con 9, 11 va a dar 9, 11, no va a poder. Entonces, lo que voy es a que la única que podó fue esta 16, 16. Pero ya podamos uno, ¿cierto? Ahora, siguiente iteración. Como X cambió, sí, dime. Porque 9 por 17 da 153. O sea, 9 por algo está aquí adentro. 9 por 17, ¿cuánto da? Sí, señora. No, 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 el 9 no está, tienes razón. Porque por 17 da 153, no alcanza. Y por 18 da 162, no alcanza a estar aquí el 9. No, tienes razón, el 9 no va a estar ahí. El 10 sí. Y tal vez el 11 tampoco, entonces. Tienes razón. Qué pena, pero bien, menos mal que ustedes están pendientes, Laura. 11 por, ¿cuánto? 11 por 14 da 154. Y 11 por 15 da 165. Entonces no alcanza a estar el 11. Solo queda el 10. Entonces queda podado a 10, 10. Tienes razón. Entonces con esa regla ya podé estos dos. Pero este no ha sido podado, ¿cierto? Porque eso no lo pudimos podar, ya lo mostramos en la primera iteración. Pero entonces en esta segunda iteración, como X es 16, 16 y Y es 10, 10, Z se puede podar con el dominio, la multiplicación de estos dos, pero la multiplicación de estos dos da 160. Entonces va a quedar podado a 160, 160, solamente aplicando las reglas de multiplicación. Estas son las, a ver, lo que quiero mostrarles es que esos son los mecanismos de propagación que hay detrás de todas estas cosas. ¿Sí?
listo con propagación. Ahora viene y el split. Entonces, ¿qué pasa cuando me encuentro X está en intervalo AB? Lo voy a partir en 2. X está entre A y A más B sobre 2 por debajo, y X está entre A más B sobre 2 por debajo, más 1 y B. Entonces me quedo partido en 2 intervalos disyuntos. Y busco soluciones en el uno y busco soluciones en el otro. Y uno las soluciones. Eso es split, en este caso, restricciones, de este tipo de restricciones. Y heurística, escoja la variable con el dominio de intervalo más pequeño. O sea, él dice, ¿cuál variable le voy a hacer eso? A la que tenga el intervalo más pequeño. ¿Sí? Y proceda por casos de hacer branch and bound. Y es el sistema de restricciones sobre los números, sobre los números. Acuérdense que tenemos una función objetivo. Entonces, ¿qué hacemos con la función objetivo? Entonces, la función objetivo está escrita como una función sobre enteros. Entonces, la vamos a extender a ser una función sobre intervalos de enteros. O sea, en lugar de decir x cuadrado por y, digo es el dominio de x al cuadrado por el dominio, como el dominio de un intervalo, el dominio de, y el dominio de y. Y haciendo esta multiplicación como la multiplicación de intervalos que pusimos allí. Y entonces este teorema dice que si si esta es una expresión aritmética y estas son mis variables y esta es la función sobre el conjunto de enteros, entonces la mejor solución, mejor dicho, la, el valor de una solución siempre queda en el conjunto de enteros que da OBJ más. De hecho, lo que dice es que esta extensión está bien hecha, pero no lo vamos a probar. Y basado en eso, entonces define como heurística para ir alcanzando, para aplicar el branch and bound, pues como heurística, entonces va a utilizar, coger los dominios de las variables, averiguar cuánto da OBJ más, sacar el máximo de esos, y ese va a ser el valor de la función dominio de su problema, y con ese valor va a ser branch and bound y va a encontrar el otro. Eso es lo que va a hacer eso allá detrás. No lo vamos a comprender ahorita completamente. Lo importante es, cuando usted usa un solver en OZ, que el solver tal, que el solver tal, lo que él tiene por detrás son algoritmos como estos, para poder. ¿Sí? Algoritmos basados en aritmética intervalar, en cosas, todo eso, eso es lo que hace, eso es lo que significa propagar. Cuando usted pone X más Y menos Z igual a 5, por detrás lo que hay es un poco de algoritmos podando X, Y, Z con estas reglas. Eso es lo que está haciendo. ¿Sí? Si logra podar y encontrar solución, bien, y si no, entonces le toca hacer split. Eso es propagar por restricciones para casos de restricciones de estas, y todas las restricciones que se usan tienen un solvercito detrás que hace esas cosas. O sea, un sistema de restricciones tiene cómo escribir restricciones y por detrás cómo se propaga, cómo se ponen en la forma deseada, y esas son las que propagan. Y hay una regla de propagación asociada a cada reglita deseada. Así es que funciona la propagación. La propagación. Y la programación por restricción. Y cada uno de esos tiene, y cuando no puedo propagar más, ¿qué hago? Entonces le dice cómo abrir. Cualquier sistema de restricciones es así. Y eso es lo que queríamos mostrarles hoy. O sea, los videos hacían esto, y lo que yo acabo de hacer en principio hizo esto. Ilustrar el framework con dos ejemplos. ¿Listo? Eso es CSP en pocas palabras.